Negocios MX Integral. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Negocios MX Integral. Esta vez tenemos el Storytime número 2. ¿Cómo estás, Fabiola? Bien, Luis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Y qué te parece si vamos de una vez? En este Storytime vamos a hablar de los buenos jefes versus los malos jefes. Nuestras experiencias y qué es lo que pensamos al respecto. Luis, ¿cuántos jefes has tenido en tu vida laboral? Bueno, yo he tenido 4 jefes, que son pocos en relación a los que tú has tenido. Tú has tenido más. 11. 11 jefes. 11 jefes en mi vida laboral. Pero tú, ¿cuántos jefes malos has tenido y cuántos jefes buenos has tenido? Pues mira, yo creo que en realidad creo que fui afortunado. La mayoría de los jefes que he tenido han sido buenos jefes. Solamente creo que uno, de lo que yo considero, ha sido un mal jefe. ¿Tú? Yo he tenido 7 jefes muy buenos y 2 jefes muy, muy malos. Con base en tu experiencia, ¿cuáles son las características de un buen jefe? Pues mira, yo creo que una de las principales características es de que sepa comunicar bien lo que desea de sus colaboradores. Yo, fíjate, particularmente los 2 jefes que he tenido, que considero los mejores, me sabían explicar bien. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar, pues a veces no llegaba a entender bien algo que querían, algo muy específico, y les pedía que me explicaran de nuevo, que detallaran más, y creo que nunca vi que se molestaran, ¿no? Que dijeran, oye, ¿por qué no entendiste? ¿O qué te pasa? Y creo que para mí ese es, ándale, un sapo, ¿no? Creo que es una de las mejores características del buen jefe, es decir, no teme o no se molesta en volverte a explicar, porque finalmente es beneficio pues para el área o para la empresa. Pues el primer jefe que más me admiró fue el ingeniero Adrián Martínez, que de Chrysler, porque él fue el 6º empleado de la compañía en todo México. Él dominaba la compañía y los procesos, eso lo admiré muchísimo. De mi segundo jefe que sabía la relación de su área con todas las áreas y la importancia que debía darle a su proceso, porque en la cadena del trabajo qué importancia tenía entregar a tiempo y correctamente como lo pedían las otras áreas. Otro jefe que tuvo, que se llama David, me encantó porque promovía que sus empleados que cumplían con los resultados se les subiera el sueldo, o también que obtuvieran mejores posiciones dentro de la misma compañía aunque no fueran dentro de la misma área. Y otra buena jefa es que excelente persona porque podía manejar cualquier tipo de empleado. Ella tenía la experiencia, el trato, la amabilidad, la paciencia y sobre todo una efectiva comunicación muy asertiva en cualquier persona a cualquier nivel, se tratara de un CEO o se tratara de un analista o un supervisor. Y pues como bien dice, saber escuchar. Fíjate que yo, uno de los jefes que tuve, tenía esa característica que dices tú, sabía dominar bien su proceso. Uh-huh. Me enorgullece decirlo porque fue un muy buen jefe. ¿Cómo se llamaba? Víctor Manuel Rubio Ragazzoni, que fue académico y fue escritor de auditoría principalmente, pero tuvo cargos de dirección. A mí me tocó estar como su asistente en dirección. Y fíjate que eso que tú dices, el dominar bien el proceso, era también muy característico. Él sabía muy bien cuáles eran los puntos en donde nosotros como sus asistentes podíamos fallar. Entonces nos ponía énfasis en eso. Mira, ten cuidado con ese punto porque puede ser sensible, y nos explicaba muy bien. Pero fíjate que, hablando en términos generales, si un jefe no domina bien, como tú dices, el proceso y no tiene bien estos puntos que pueden ser críticos, y si el subordinado se equivoca, obviamente puede tener responsabilidad, pero ahí la responsabilidad más fuerte pues es del jefe, ¿no? Porque no sabe identificar. Aunque esas son características de un mal jefe, entonces la primera, yo coincido contigo, es que no dominan el proceso ni el área en el que están siendo ellos jefes. Esa es una característica. Exactamente, ¿no? Y obviamente un buen jefe lo conoce bien y puede transmitir la comunicación que ya dijimos de forma efectiva, asertiva, y también puede comunicar de forma diferenciada para las personas que trabajan con él.
Ajá, esa es otra característica de los malos jefes, que no saben del tema, no saben del proceso de los que son dueños y le piden a sus empleados que hagan las cosas. Y al momento de que ellos reportan a otros niveles más ejecutivos, directivos o dueños, como no saben explicar, te ponen a ti a trabajar y te sobrecargan con los informes que van a presentar, reportes ejecutivos que van a presentar, y aparte te citan tipo 7, 8 de la mañana para que les expliques lo que dice el informe, y entonces si tu hora de entrada era a las 9, pues te citan antes para que les expliques lo que van a decir en su junta. Eso a mí se me hace muy mal. Que fíjate que eso ya está mezclado con un vicio de trabajar fuera del horario laboral. Es que mire, si tú eres de un empleado y tienes unas actividades que realizar y te sobrecargan con otras actividades que no te corresponden, pero son de tu jefe, tú cuando dan las 4 o 5 apenas empiezas a hacer tu trabajo, porque de 9 a 1 o 2 hiciste la del jefe, luego te fuiste a comer y regresas y ya tienes tiempo para hacer tu trabajo y te acaba haciendo como 7, 8 de la noche. Pero también hay jefes, como bien dices, que si el horario de trabajo es de 9 a 6, a las 6 te dicen, ay, hazme este otro reporte, hazme este otro reporte, hazme y otros más, ¿no? Que no te han dicho durante todo el día. Eso también está mal porque no hay respeto, y vamos a otra característica de los malos jefes, que es no respetar a sus empleados ni sus horarios. Fíjate que yo, de estos dos jefes que te digo que para mí fueron los mejores, creo que nunca faltaron el respeto con el horario de las personas a las cuales las que estaban subordinadas con ellos. Siempre cuidaban mucho del horario, tanto cuando entrábamos como cuando salíamos. En el caso de Víctor Manuel Rubio, fíjate que él solamente recuerdo una vez que sí nos pidió ir en día festivo, pero porque él tenía una presentación muy importante a nivel de dirección. Fue humilde, es decir, ¿saben qué? Tengo este trabajo, yo sé que no les puedo pedir de forma oficial que vengan este día festivo, pero por favor auxílienme. Y eso, fíjate, creo que es de un muy buen jefe, que sepa reconocer cuando efectivamente está extralimitándose de los requerimientos y reconoce la labor, en este caso, de los empleados. Ahora, también tiene que ver el tipo de negocio en el que estamos, porque si estamos en una empresa internacional, como fue mi caso, que están enfocados a resultados y no a las horas que laboras en la semana, que sí hay un límite de horas por semana, y en mi caso me tocó un área bien pequeña de 2 analistas, eran 2 analistas y yo, que era supervisora. Entonces teníamos que dar un resultado al final de año que era numérico, que era una meta de cobranzas. Entonces, a veces aunque entraras a tu hora y te salieras muy tarde, a veces había días que te tenías que quedar hasta tipo 3 de la mañana por auditoría, o mucho más tarde, 11 o 12 por cierres anuales, cierres mensuales, pero ahí sí dependerá de tus empleados, de su vida, de su ritmo, si tienen hijos, si no tienen hijos, que se puedan ir o no, porque yo también recuerdo un mal jefe que una vez una de las analistas se enfermó su hijo y estaba muy grave y le dijeron, no, te tienes que quedar, y a mí eso me pareció mal y tuve que ir a hablar con el director, el administrativo, y decirle, oiga, está muy enfermo el hijo de esta persona, por favor déjenla ir, y no, el dueño fue el que dijo no y se quedó el empleado. Hay que saber ahí negociar, comunicar. Y era una muy buena empleada, la verdad es que yo no justifiqué que la obligaran a quedarse más tiempo. Bueno, fíjate que otra de las características negativas de los jefes que he tenido es principalmente que no hay esa empatía que tú ahorita comunicas. Es decir, yo como jefe debo saber que el empleado o el que está subordinado a mí pues tiene necesidades, obviamente tiene mucho que aprender, tiene una curva de aprendizaje diferente, y él como jefe debe saber, obviamente, empatizar con él, ¿no? O sea, si un jefe se desentiende de los empleados, o sea, dice, bueno, yo soy el jefe y tú, pues tú ahí arréglatelas, o tú tienes que ver, o tú eres el responsable de todo, yo solamente soy la autoridad, pues creo que es negativo, ¿no? Más bien, si tú estás en una posición de autoridad en tu empresa, debes ser empático con todos tus empleados, saber comunicar, como ya lo dije, pero también saber qué necesidades tiene cada uno de tus empleados. Es trabajo y debes estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, yo en el caso
un mal jefe que tuve, no era muy empático. O sea, él se enfocaba a sus tareas y los demás, sus subordinados, pues ahí que se las arreglen, ¿no? Y creo que eso está mal o es algo muy negativo de un jefe. Definitivamente sí, tienes que tratar a las personas distinto, qué edad tienen, son inexpertos, son expertos, escuchan bien, tienen problemas para ver, o sea, todo eso tiene que ver un jefe. Cada empleado es un trato distinto. Por ahí yo fíjate que vi una de los artículos que revisamos antes y muchos autores dicen compromiso con el equipo. Es decir, que no sí, tienen realmente una les característica de mal jefe es que no tienen compromiso con el equipo ni con la empresa. De hecho, es otra característica mala una característica negativa en los malos jefes, es que en el horario laboral se pongan a hacer temas personales. Yo a veces tenía mucho trabajo y necesitaba ver algo con mi jefa. Y cuando iba a su oficina estaba cerrada la puerta y por casualidad, si le tocaba y abría, le digo, oiga, ¿me deja ver este tema con usted? Me decía, no, estoy muy ocupada. Pero veías ahí el estado de cuenta Liverpool pagándolo, en la pantalla de su computadora estaba pagando Liverpool, o estaba en llamadas haciendo cenas familiares, que qué vino iban a tomar, qué comida iban a ver. O cosas así que no tienen nada que ver con la compañía. Otras personas están pagando la luz, otras no sé, muchas cosas que pueden hacer en sus casas, no sé, a las 6, 7, 8 que lleguen y se ponen a hacerlas en el horario de trabajo. No es falta de ética y también una irresponsabilidad. Fíjate que yo de los buenos jefes creo que no, obviamente no, nunca pasó. Al menos yo recuerdo que ellos estuvieran arreglando temas personales. No, obviamente cuando se quedaban más tiempo, porque yo también me quedé más tiempo lejos del horario laboral, pues sí ya los oía yo hablar de familia, sí, claro. y de que tenían Somos cierto humanos. problema y de que tenían que llevar algún evento familiar, y entonces ahí sí. Pero fíjate que en horarios de trabajo, al menos incluso en el mal jefe que tuve, creo que no hubo ese problema, pero más bien yo creo que ese es problema también de ética laboral. ¿Qué tan responsable eres? Y pues lo mismo que hay jefes que no saben respetar el tiempo, los horarios, las vidas personales, o sea, el ámbito personal, si son mamás solteras, ¿no? O sea, muchas cosas de los empleados y son prepotentes, son groseros, no saben pedir las cosas por favor ni dar las gracias. Esos jefes, tachi. Ahora vamos a hablar de cuál ha sido el logro que más te han felicitado tus jefes y cuál jefe. Pues fíjate, yo recuerdo un jefe que tuve en mi segundo trabajo, mi segundo empleo. Era una empresa de productos químicos y mi jefe era el dueño de la empresa. Entonces yo era el encargado, bueno, a mí me contrataron para realizar un diagnóstico y elaborar manuales de la empresa. Obviamente pues fue mucho trabajo, es hacer mediciones, hacer entrevistas, y ya cuando yo le entrego, porque ya pues digamos estaba finalizando el proceso de los manuales, cuando yo le entrego ya las carpetas con los manuales descritos, pues tuvimos una reunión con él, se puso a revisar obviamente, y vio que todo lo que él sabía, porque finalmente él conocía el proceso, conocía a las personas, pero ya verlo plasmado en un documento que él pudiera utilizar para hacer ajustes, para revisar, pues yo creo que eso me llenó de orgullo porque me felicitó, me dijo, ¿no? Pues fue un trabajo y fue un trabajo pues arduo, que le gustó, y él lo vio porque finalmente yo iba con él también a hacer mediciones, a ver empleados, a puestos. Y eso pues a mí me agradó mucho porque era un reconocimiento también a la labor que se hizo durante pues casi 2 años. Pues yo tuve dos logros, y bueno, sí, muchos, nada bueno, más, puede ser. que yo me acuerde. Uno fue en una firma de abogados que se llama Nacional, que ahí yo veía que los analistas de facturación tenían que mandarle por mail al jefe el estatus de los clientes. Y mi jefe se tardaba horas en integrar el informe para los dueños. Y eso les molestaba mucho a los dueños y mi jefe tenía problemas.
Entonces lo que hice fue crear un sistema de información de facturación en Excel, donde los analistas ingresaran vía Excel en una base de datos común que todo el mundo compartía el estatus de sus clientes. Cada uno entraba y cada uno guardaba su información. Podía ser al mismo tiempo, o sea, no tenía que estar uno y los demás fueran, porque eran más de 10. Y luego mi jefe, con oprimir solo botones, generaba informes, estadísticas, gráficos, y eso le fascinó porque pudo hacer más rápido su trabajo y no tomar tanto tiempo en integrar un informe. Y otra cosa es que en otra empresa que estuve internacional fue que, a pesar de que los gastos de la compañía eran muy altos y no dejaban lucir el ingreso, sí pude llegar a los números de cobranza cuando me los pidieron en los 5 años que estuve. Y mi jefe David fue el que me dijo, oigan, pues sí, no se logró una gran utilidad, pero pues chequen los gastos. No es que el ingreso sea bajo, sino que no luce porque los gastos son altos. Entonces, que ya no era tu responsabilidad. Ya no era mi responsabilidad. Mi responsabilidad era la cobranza y la facturación. Y yo creo que ese fue el tema que me felicitó mi jefe, y creo bueno, yo supe que lo hizo extensivo a los dueños de la compañía en Estados Unidos. Y eso me dio mucha satisfacción, en mi trabajo. Uh-huh. O sea, ¿cuál ha sido lo más absurdo que nos ha pedido un jefe en nuestra vida laboral? Que a ver, ¿tú cuál? Que ahí es de los malos jefes. Pues de los malos jefes, pero a ver, cuéntanos de Bueno, fíjate que mi experiencia es del mal jefe, que fíjate que a lo mejor no era tan malo, pero era... No creo que tuviera las habilidades adecuadas de liderazgo. ¿Pero qué te pidió? Pero mira, por ejemplo, yo cuando entré a esta empresa, una consultora internacional, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pues podemos decir el primer nombre, el de pila. No, de las empresas. Ah, de las empresas no dimos. Bueno, es una consultora. Y estábamos haciendo una consultoría en otra empresa, una aseguradora, que está al sur de la ciudad. Bueno, estábamos ahí y yo cuando entré, porque yo entré subcontratado, es decir, por outsourcing, entré para suplir a una persona, a un consultor que todavía no se iba. Entonces cuando entré, bueno, pues todavía estaba ese proceso de cambio y mi jefe, el consultor senior que dirigía varios consultores, me dice, pues es que mira, todavía el puesto que tú vas a ocupar todavía está pendiente, ¿no? Porque esta consultora todavía no se va. Entonces, mira, yo como tengo mucho trabajo, pues quiero pedirte que te sientes aquí y me esperes a que dé la hora de que salga. Y entonces yo me quedé, pues, así como, bueno... ¿Cuánto tiempo estuviste sentado? ¿Qué hacías o qué? Pues, o sea, mira, una de las cosas que hice fue escribir mi experiencia, como para saber. Porque, mira, una de las cosas que ahí o sea, te dijo, siéntate y no hagas nada. Y sí, espérame ahí. Ya en la tarde, o sea, porque era turno en la mañana y salíamos a comer y de regreso, ya en la tarde, como que se le prendió el foco y me dice, bueno, mira, te voy a pasar unos archivos de lo que estamos haciendo y los revisas. Y bueno, finalmente nada me pasó un archivo que revisé en media hora, que era un archivo muy pequeño, y las otras 3 horas que estábamos ahí, pues igual, lo que hice fue escribir ahí, hacer mis propias notas de cómo veía yo el área, pero en ese tiempo no había celulares como los que tenemos ahorita, entonces yo no podía estar en redes sociales ni nada, sino simplemente picándote los ojos, ya, no. me puso a picarse en los ojos. Me puse a escribir, pero pues creo que fue algo muy negativo, ¿no? Porque es aprovechar que alguien está deseoso de aprender y tú como jefe, si realmente tienes ese compromiso, pues dedicarle algo de tiempo, ¿no? Yo le he hecho, sácate estas copias, ordénate estos archivos. Bueno, digamos en términos más positivos, ¿no? Mientras, sí. ¿no? Pero no estar sentado sin hacer nada. Qué mal, qué aburrimiento. Pues sí. Ahora tú platícanos. Pues a mí un jefe que tuve, bueno, yo sí voy a decir nombres, se llama Sergio. Pero no de empresa, ¿no? O sea, no, empresa no. Sí. Sergio, ¿tu jefe cómo se llama? Que también se llama sí, se llama Sergio. Pero no era el mismo. No, Sergio 1 y Sergio 2, ¿no? A mí me tocó que yo, encargada supervisora de facturación y cobranza, tenía que mandar mails, contestar correos, mandar facturas, supervisar ciertos temas, auditorías, muchas cosas, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe me hablaba y me decía, oye, vente a mi oficina porque quiero que le pongas el color azul clarito a una fila y un azul más fuerte a otra fila de arriba.
Y yo decía, ¿Pero qué, un archivero? un archivo en Excel quería que le pusiera yo los colores azules. Y yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Yo, o sea, tengo un montón de trabajo. Y sí iba y sí se lo hacía, pero rápido. Y luego me decía, no, pero ahora quiero que esta gráfica aquí sea verde perico y acá verde claro. Yo, o sea, no puedo creerlo. Tengo tanto trabajo como para estar haciendo esto. Y total que fue tanta mi frustración de esas cosas, que yo estaba muy concentrada en mi trabajo y me pedían que hiciera eso, que yo sí le hablé a un dueño y le dije, dígale por favor que esas cosas se las pida a alguien más, como, no sé, una asistente, una, no sé, no sé, alguien que pudiera ayudarle de otra forma, porque yo estaba súper saturada como para estar poniéndole colores a un archivo de Excel. Y él sí sabía que tú estabas ocupado. Ay, claro. Y luego al final me decía, síguete divirtiendo porque no haces nada. Y yo así de... Pero ahí, o sea, lo hizo cínicamente. No, es que no sabía. Era una persona muy... Por ignorancia. Era un señor que era muy grande y no sabía manejar Excel. Y no tenía trabajo de operativo. Todo fue de su escritorio para afuera y dar órdenes. Entonces... te ponen a hacer trabajos operativos en Excel y pues no sabes. Y que tampoco quiso aprender, ¿no? Pues yo creo por la edad era más difícil, ¿no? Bueno, sí. Bueno, vamos a ir cerrando, pero me gustaría preguntarte cuál de los 4 jefes que tuviste fue el que más quisiste y por qué. Pues fíjate, yo, a la luz de la historia, Víctor Manuel Rubio fue, creo que el mejor jefe que tuve, porque aprendí mucho de él. Él, fíjate que también fue político, o sea, fue diputado. Y entonces tenía también, o sea, bueno, obviamente tenía muchas habilidades para comunicar. Pero no solamente eso, sino sabía enseñar. O sea, sabía comunicar y enseñarte, formarte. Yo creo que un buen jefe siempre debe apostar a formar a las personas que están subordinadas a él, ¿no? O sea, no eres jefe para que tú solamente des órdenes y no enseñes, también que formes a las personas que posiblemente te sustituyan. Y entonces Víctor Manuel era así, sabía comunicar, era muy amable, era una persona, no era seria, o sea, sabía bromear cuando había la oportunidad, y eso pues te acercaba más a él, es decir, no era rígido, así que tú dijeras, ay, yo soy el director y soy inalcanzable, ¿no? Era alguien que se llenaba de personas, era muy dadivoso, entonces todo eso lo hacía una persona muy afable. Entonces para mí fue el mejor jefe que tuve. Y ya no está, desgraciadamente él falleció. Pues yo sin duda tuve 7 jefes espectaculares: Lisette, Pilar, David, Adrián, Lourdes, Juanita, bueno, muchos jefes, pero la que más he querido, y no sé, yo estoy segura que mi intuición es correcta, se llama Georgina o Gina, porque yo me esforzaba mucho en mi trabajo y siento que ella me dio ese valor y lo hizo saber de que me esforzaba mucho, porque cuando estás trabajando en una empresa, tú aunque trabajes mucho sí se nota, pero pues, como que a los dueños nunca les llega esa información o a los meros CEOs de otros, del corporativo jamás lo saben. Entonces creo que con ella sí se pudo valorar el trabajo del equipo de México y de los analistas y lo que hacía. Y aparte su trato fue muy, muy amable. Ella tenía la sutileza para decir, te agradecemos y todo eso, pero también tenía la sutileza de decir, aquí no puedes estar, ya terminaste un proceso, es hora de que pases a otro tema, ¿no? Y es como que no era grosera, porque tuve jefas que me decían, salte. O sea, una jefa me decía, salte. Y yo, ¿qué? Y que te salgas, y yo así de, ay, no tiene ni modos esta señora. Y no, con Georgina siempre fue muy profesional, un trato increíble, muy cariñosa, no en el sentido como de estimación, como de compañerismo genuino, y a mí personalmente me trató muy bien y creo que por esa razón es esa la que más he querido. ¿Cómo hemos sido nosotros como jefes? Fíjate que los dos hemos tenido experiencia de tener personas a nuestro cargo.
Y creo, bueno, es mi opinión, sí es una opinión, en mi caso, creo que también he sido mal jefe, pero también he tenido cualidades buenas. ¿Por qué no empiezas teniendo todas las cualidades de un buen jefe? Vas aprendiendo también conforme a tu experiencia, las situaciones. Creo que, fíjate que yo una de las cosas que más me considero como punto fuerte como jefe es que sí sé comunicar. A veces, fíjate, de lo que me han reclamado es que comunico de más, ¿no? Que Ay, sí. explico de más. Ay, sí. Pero bueno, más vale, ¿no? Más vale que Eres redundante, reiterativo y todo lo que te Pero más vale hacer poco efectivo en la comunicación y decir esto y lo haces, y si no hay una instrucción clara, pues que sea responsabilidad tuya, precisamente por no comunicar bien. Pero también, bueno, he tenido periodos igual de aprendizaje y a veces he tenido errores también con las personas, pero en general creo que no he sido tan malo como jefe. ¿Tú cómo has sido como jefe? Híjole, bien difícil esa pregunta porque he tenido empleados que me han felicitado y otros que me han odiado. Entonces, regularmente trato de pedir las cosas por favor y gracias, pero sí me sentía muy presionada y definitivamente, como les digo, a veces el tiempo no alcanza y sí teníamos que trabajar más horas, pero estábamos enfocados a resultados y no a cumplir una jornada. En ese sentido, yo me acuerdo que estábamos hasta muy altas horas de la noche trabajando y eso, pues sí me sentía mal con las personas de mi equipo, pero también decía, esta presión no viene tanto de mí, sino viene de más arriba, ¿no? Viene de mis jefes y de sus jefes y por un resultado, ¿no? Que era numérico. Y otra cosa es que, como dice Luis, vas aprendiendo porque no sabes cómo tratar a los empleados que no quieren trabajar, pero al mismo tiempo quieren vacaciones, pedir permisos, llegar tarde, y entonces dices, a ver, no estás cumpliendo con los resultados, pero sí exiges demasiado. Entonces esos empleados también hay que tratarlos con mucho cuidado por los temas de las demandas y demás. Y otra cosa es que las órdenes que das, cuando tú le dices a alguien, por favor haz esto, tienes que voltearlo a ver a la cara y ver su expresión, porque a veces no la entienden o no saben cómo ejecutarla. A lo mejor dicen, sí, tengo que hacer la nómina, pero ejecutarla a lo mejor tienen dudas de lo que tú quieres o que buscas, o simplemente no la quieren hacer, y tú con ver al empleado puedes deducir qué es el siguiente paso que va a dar. Por eso es que tienes que dar la orden y supervisar la orden dada, porque acuérdense, orden dada no supervisada vale para pura fregada, o se la lleva la pip. Entonces, pues son muchas cosas, la verdad, que como jefes, dos de mis empleados o hasta más me dicen, no, muchas gracias, pues muy bonito, pero no siempre quedas bien con todos. No. Tratas de quedar bien con todos y ser lo mejor, pero no siempre es posible. No, siempre, nunca quedas bien con todos. Nunca quedas bien. Pero siempre tratas de hacerlo lo mejor posible. Sí, en lo que pude, enseñaba, compartía información, daba conocimientos, y cuando me tocaba autorizar aumentos de salario o de mejoras en posiciones, pues sí lo hacía. Pues estamos llegando a la parte final de nuestro video, de nuestro Storytime número 2. Y nos dio mucho gusto estar de nuevo con ustedes en nuestro canal, Negocio MX Integral. Por favor, denle like a este video, no olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente. Yo quiero decir que cuando a ustedes les toque ser jefes, hay varias frases que definen esta posición. Es, con la vara que mides serás medido. O sea, tan mal jefe o tan buen jefe seas, también de esa manera te va a tocar a ti que te midan. Y otra cosa es que hay una frase en inglés que dice, the bill always comes true. La factura siempre llega. Entonces, todo lo malo que hagan se las va a cobrar la vida, no tanto en lo laboral. A veces la vida misma te da cosas buenas si fuiste buena persona, y te cobra las cosas malas si no actuaste tan éticamente o no sé, con dolo y cosas así. Así es muy importante eso que mencionas. Y pues nos estaremos viendo en nuestro próximo video, Pablo. Un gusto estar de nuevo con nuestros seguidores y contigo. Hasta la próxima. Nos vemos pronto.
Bye. Bye. Negocios MX Integral.